de lo que ha sucedido esta semana con la destitución fulminante de un obispo católico, el obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández, en Puerto Rico. Quiero pensar, haciendo caso a lo que nos aconseja San Pablo en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios, que el Papa no ha estado informado o que ha sido mal aconsejado. No sería la primera vez. Ya le ocurrió con el obispo chileno de Osorno o con un grupo de sacerdotes españoles de Granada que habían sido acusados falsamente de abusos sexuales. El Papa tuvo después que pedir perdón por su comportamiento inicial. Quiero pensar que en esta ocasión ha sucedido lo mismo. Porque lo que ha pasado con la destitución del obispo de Arecibo ha sido, ante todo, una violación del derecho de la Iglesia. Cuando un sacerdote o un obispo es acusado de algo tan gravísimo como es un delito de abuso contra menores, tiene el derecho a ser juzgado y es juzgado y tiene el derecho a defenderse. Sin embargo, al obispo de Arecibo no le han dado ese derecho. No le han dado la oportunidad de ser juzgado y de defenderse. Acusado de no estar en comunión con sus hermanos, ha sido fulminantemente destituido. ¿Qué es lo que él había hecho? Había dicho que la vacunación contra el COVID era voluntaria, pero no había hecho con esto más que seguir las indicaciones de aquel primer documento que publicó el Vaticano poco después de empezar la epidemia, donde se aconsejaba la vacunación, pero no se hacía obligatoria. La otra acusación es que no había llevado a sus seminaristas, los tenía en Pamplona con el Opus Dei, en un seminario, por lo tanto, conservador, no había llevado a sus seminaristas al seminario interdiocesano de carácter liberal que habían organizado en Puerto Rico. En realidad, el obispo lo único que había hecho había sido pedir tiempo, y ya desde septiembre, del pasado septiembre, se había anunciado que este era el último curso en Pamplona y que después, a partir del curso siguiente, todos iban a ir a ese seminario interdiocesano. Pero en cualquier caso, tenía derecho a ser juzgado y tenía derecho a defenderse. Las destituciones fulminantes no solo hacen daño a la víctima, sino que hacen daño a la institución. Es más perjudicada la institución que la víctima. Los abusos siempre se pagan. Insisto en recordar la ley de Newton. Cuando en la Iglesia desaparece el derecho, y lo que ha ocurrido es un serio precedente, cuando en la Iglesia desaparece el derecho, inevitablemente se va a producir el deterioro de la figura, no solo del Papa de turno, sino del papado. Un deterioro de la figura del papado que terminará por reducirle a un primus inter pares, a una figura honorífica que no tendrá más poder efectivo que sobre la Roma contenida dentro del grande raccordo anulare. Los que amamos el papado, los que lo amamos y amamos una iglesia fundada sobre los cimientos de los apóstoles, los que creemos que los apóstoles, que los obispos son los sucesores de los apóstoles en su diócesis y no unos meros altos funcionarios de una multinacional, tenemos que defender, porque amamos el papado, tenemos que defender la primacía del derecho en la Iglesia. O eso, insisto, o el papado corre el riesgo de desvirtuarse y como reacción de convertirse en una figura honorífica. Benedicto XVI lo explicó muy bien. No solamente lo practicó igual que sus predecesores, sino que lo explicó muy bien. Y habló de un papado con poder, pero también con limitaciones en todos los aspectos, no solo en el ejercicio del derecho, sino también en lo que es incluso más importante, como es la defensa de la doctrina
y la defensa de la moral católica. Además, este deterioro de la figura del papado ya ha empezado a producirse, y no precisamente procedente de las filas conservadoras. Esta semana también el presidente de los obispos alemanes, Monseñor Batzing, ha hecho unas declaraciones en las cuales exige al Papa que destituya cuanto antes al cardenal arzobispo de Colonia. Batzing se está comportando como si él fuera el superior del Papa, no ya como si el Papa fuera un igual y que tuviera simplemente una misión honorífica, sino como si fuera un empleado suyo al que regaña porque no está siendo suficientemente ágil y dócil a la hora de cumplir las órdenes. Y también esta semana el cardenal Marx, arzobispo de Múnich, ha hecho unas declaraciones diciendo que la moral sexual católica es opresora. ¿Por qué ha dicho esto Marx? Porque sabe que no le va a pasar nada. Sabe que por decir que nuestro Señor Jesucristo es opresor, por ejemplo, cuando nuestro Señor rechaza el divorcio y lo equipara al adulterio, sabe que por acusar de opresor a nuestro Señor Jesucristo o a San Pablo, sabe que no le va a pasar nada, porque sabe que aquel que tiene la autoridad, o por lo menos que eso cree Marx, no la va a ejercer. Repito, para salvar el papado, queremos salvarlo. Para salvar el papado hay que salvar la primacía del derecho en la Iglesia.